Voy a leer de nuevo el capítulo 2 del libro de Hebreos, del verso 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el título del mensaje de hoy, una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Cabe la pregunta de cada uno preguntarnos por qué esta salvación es tan grande. Bueno, es grande porque el autor de la salvación, que es Cristo, pues es grande. Pues es grande. Y aquí dice que debemos de tener cuidado que no deslicemos, que no nos deslicemos. Si descuidamos esta salvación, que es grande. Y deslizarse no es caer de súbito. Deslizarse es ir poco a poco, y si no nos damos cuenta, puede que cuando nos demos cuenta estemos fuera de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Aquí en Puerto Rico se han dado varias noticias, donde por ejemplo me viene a la mente un hogar donde están celebrando alguna actividad familiar y hay unos niños pequeños y en esa propiedad hay una piscina. Y cuando se vinieron a dar cuenta las personas mayores que estaban allí, echaron de menos a una nena que era de la familia que estaba ahí celebrando, y cuando fueron a buscarla la encontraron ahogada en la piscina. Y casos como este han sucedido más de una vez. Y uno se puede preguntar, ¿pero por qué suceden estas cosas? Eso es sencillamente porque las personas mayores se entretuvieron en otras cosas, en divertirse, tal vez en comer, en beber, y se olvidaron que alrededor de ellos había niños y que ellos eran los responsables por estar pendientes. Ese es el resultado de un descuido de las personas mayores. Y en el día de hoy hay que mencionar este tema más de una vez, porque a mi parecer hay un % bien alto en el llamado pueblo cristiano que no han entendido lo que es la salvación. Ustedes saben que en el sistema religioso, cuando se predica un mensaje donde hay una multitud, después de predicar el mensaje, se hace un llamado a los presentes. Si hay alguien aquí que ha escuchado el mensaje y no se ha convertido a Cristo, no ha aceptado a Cristo como su Salvador, este es el momento. Levanten la mano los que quieren aceptar a Cristo, y aquellos que levantan la mano los mandan a venir al frente
Y allí se le ordena que levanten la mano derecha para repetir una oración que va a hacer el que hizo el llamado, bien sea el evangelista o el pastor. Yo tengo que decir una y otra vez que eso no es bíblico. Porque lo que es bíblico y lo comenzó a enseñar Jesucristo es que Él está llamando a los pecadores al arrepentimiento. No es que levanten la mano, no es que acepten a Cristo, es que tienen que entender que la salvación no es un evento de levantar la mano y repetir una oración. La salvación es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Vamos a confirmar esto con la palabra. En Lucas 19, Jesús va pasando por Jericó y ahí está la narrativa de un hombre llamado Zaqueo, que era bajito de estatura. Había oído hablar de Cristo y él estaba interesado en ver a Cristo Jesús. Pero por cuanto él era bajito de estatura, la multitud que iban con Cristo le impedía ver a Cristo. Y había un árbol de sicómoro y él se trepó a ese árbol, a una de las ramas, para que cuando pasara Cristo por ahí, que iba a pasar, él poderlo ver. Cuando él asume esa actitud y está en las ramas del árbol, Jesucristo pasa y mira hacia donde estaba él y le dice: Zaqueo, desciende a prisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Zaqueo bajó, se unió al grupo, siguió a Cristo hasta su hogar. Cuando llegaron a la casa de Zaqueo, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Quién es el que había llegado allí? El Salvador Jesucristo. Jesucristo nos dijo: hoy llegó aquí el Salvador. Zaqueo, ¿quieres aceptarme? No. Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo asume una actitud de un hombre cuando se arrepiente. Zaqueo era rico, se había hecho rico porque él era un publicano, era de los que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Pero estos que cobraban los impuestos, como ya es de conocimiento de muchos creyentes, en vez de cobrar lo estipulado por el imperio, ellos cobraban de más. Y eso que cobraban de más se lo echaban al bolsillo. Y poco a poco se convertían en personas adineradas, porque le estaban robando a los de su propia nación. Por eso era que un publicano, cobrador de impuestos, no era bien visto en ese lugar y en ese entonces, porque sabían que ellos estaban acostumbrados a robar. Y ahí tenemos, en esta narrativa de Lucas 19, que nos confirma que la salvación no es un evento, sino que es una persona. El otro que tenemos es cuando Jesucristo fue llevado, que nace, y fue llevado conforme a la ley mosaica, que a los 8 días de nacido tenían que llevar el niño para ser presentado en el templo. Y allí había un hombre temeroso de Dios llamado Simeón.
La Biblia dice que a Simón se le había revelado que no iba a haber muerte hasta tanto no viera el que venía a salvar a Israel, el Mesías prometido. Cuando él está en el templo, que llegó María y José con el niño, él lo tomó en sus brazos. ¿Qué fue lo que dijo Simeón? Se dirigió a Dios en oración y le dijo: ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Qué era lo que estaba viendo Simeón allí? A Jesucristo. Por eso es que esta salvación, dice en Hebreos 2, que no la podemos descuidar, porque es una salvación tan grande. Y yo me temo, como dije al principio, que con el ritualismo que se ha estado usando en el sistema religioso, se nos dice que después que hicimos aquella oración o repetimos aquella oración, levantamos la mano. ¿Qué era lo que nos decían? Ahora puedes estar en paz, porque si Cristo viene ahora mismo te vas con él. Entonces nosotros no hemos entendido que Dios envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos y que Él es la salvación, no porque Él simplemente quiere salvarnos para sacarnos de los problemas, sino que la salvación de Dios llevada a cabo en la persona de Jesucristo es para Dios llevar a cabo y cumplir su propósito. Su propósito. Y si nosotros no entendemos esto, nos va a pasar, y yo creo que a muchos les está pasando, lo que le pasó al pueblo de Israel. Y aquí me veo obligado a traer nuevamente una narrativa de cuando este pueblo estaba en esclavitud en Egipto, bajo el poder de Faraón, que es tipo del diablo. Egipto es tipo del mundo. Y este pueblo estaba en esclavitud. Tenían que hacer lo que Faraón le ordenaba. Ya Dios lo había profetizado cuando se lo dijo a Abraham, que la descendencia de él iba a estar en esclavitud por 430 años en Egipto, pero que al cumplir el tiempo de Dios, él los iba a libertar. Y mucha gente se pregunta, porque Faraón es tipo de Satanás, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué tiene que hacer todo eso? Permitir que su pueblo esté en esclavitud, cuando él podía evitarlo. ¿Por qué los envía allí a que estén bajo la esclavitud de Faraón? Si usted lee el libro de Romanos, del capítulo 9 en adelante, usted va a ver que Faraón no apareció allí a gobernar Egipto porque a él le dio la gana. Él apareció como gobernador en Egipto porque Dios lo puso allí. ¿Y para qué Dios lo puso allí? Bueno, si usted lee, vuelvo y repito, de Romanos 9 en adelante, dice el apóstol Pablo, ¿qué dice Dios de Faraón? ¿Qué es lo que dice? Dios dice, para eso yo te he puesto en Egipto, para dar a conocer mi nombre. Si nosotros no entendemos esto, recuerden que Dios es espíritu. Entonces Él, por medio de situaciones físicas que nosotros podamos conocer,
hay veces las pasamos por alto y no nos damos cuenta al obrar de Dios. Y Dios permitió que Faraón estuviera allí, repito, porque Dios quería darse a conocer. ¿Cuándo Dios se dio a conocer? Bueno, cuando Faraón duplicó el castigo de la esclavitud del pueblo de Dios, ahí Dios interviene y envía a Moisés. Cuando Dios fue a libertar a este pueblo, fue cuando Dios le ordena a Moisés que cada jefe de familia matara el cordero, se llevara la carne del cordero dentro de las casas de los hebreos, pero que la sangre de ese cordero la pusiera en los dinteles de las puertas, porque iba a venir esa noche el ángel de la muerte. Y cuando el ángel de la muerte vea la sangre, va a pasar por alto. O sea, al pueblo que está protegido ahí dentro de las casas, al ver el ángel de la muerte la sangre, iba a pasar por alto y al pueblo de Dios no le iba a suceder nada. Por eso es que mientras en Egipto había oscuridad y muerte, dentro de las casas de los hebreos había luz y comida. Ese cordero es tipo de Cristo. Esa noche le dice Dios a Moisés que recogieran todo porque tenían que salir. Ya, Dios no los libró únicamente del ángel de la muerte, sino que Dios quería salvarlos de Egipto y por eso le dio la salida. Ahora, ¿cuál era la meta de Dios para este pueblo? Por eso es que tenemos que entender que la meta de Dios para con nosotros hoy no es la salvación, no es el perdón de pecado. Ese es el medio que Dios tiene para Él comenzar con nosotros en este proceso de cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Según lo que le pasó a este pueblo, hermano, que es en tipo y sombra, tenemos que estudiarlo para ver cuál es el proceso de Dios con la iglesia. ¿Cuál era la meta de Dios para este pueblo? La meta de Dios era salvarlos, perdonarlos, pero la meta de Dios era que salieran de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, a la tierra que Él le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es una propiedad que el pueblo hebreo tiene como parte de la promesa de Dios. Moisés no pudo llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero Josué fue el que los introdujo en la tierra prometida y esa era la meta de Dios. ¿Cuál es la meta de Dios para con nosotros? La meta de Dios para con cada uno de los creyentes que pertenecemos a la iglesia que es el cuerpo de Cristo está en Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Y la meta de Dios, el propósito de Dios para con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo fue que actuó este pueblo? Y en el día de hoy, cuando los creyentes ignoran y no conocen, no han recibido revelación, están actuando igual que este pueblo, hermano. Como ellos no conocieron el propósito de Dios, después que salen de Egipto, ¿cuál es la actitud de este pueblo? Es la queja. Porque cada vez que veían un problema en contra de su voluntad, se quejaban en contra de Moisés, en contra de Dios. O sea, quejarse en contra de Moisés, que era quien representaba a Dios, es lo mismo que quejarse en contra de Dios.
El Moisés de nosotros hoy en día es Cristo Jesús. Entonces se nos ha presentado un evangelio de oferta. Ven a Cristo para que dejes de sufrir, para que seas feliz. Pero ese no es el evangelio del reino de los cielos que predicó Cristo, que predicó los apóstoles, y lo que ellos vivieron por predicar y defender ese evangelio, que ellos pagaron con sus propias vidas. Con sus propias vidas. Y este pueblo se iba quejando en el caminar, y vieron o no vieron la mano de Dios obrando, el poder de Dios obrando. Les abre el mar rojo para que pudieran pasar en seco. Y cuando los enemigos vinieron, Dios esperó que ellos estuvieran en el mismo medio del camino por donde pasó el pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Volvió a cerrar las aguas y todos perecieron. El pueblo de Dios, donde estaba, fuera de peligro, al otro lado. Ese paso del Jordán tipifica al bautismo en las aguas que nosotros tenemos que darnos. Lo viejo murió ahí, quedó sepultado, es lo que dice Romanos capítulo 6, que cuando Cristo murió en la cruz, el viejo hombre fue crucificado. Cuando Cristo fue sepultado, el viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo. Y eso que ya sucedió, que es historia, nosotros en el acto del bautismo, bajando a las aguas bautismales, estamos identificándonos con eso que la Biblia dice, las Escrituras dicen, que ya sucedió hace casi 2000 años, o un poquito más, o un poquito menos, que pasó allí en el Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Van caminando, tienen sed, son necesidades biológicas. Se encuentran las aguas de Mara. ¿Por qué le llaman Mara? Bueno, porque cuando las probaron, no se podían tomar porque estaban amargas. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Moisés, coge ese árbol, o una rama de un árbol, y toca las aguas. Moisés lo hizo, ¿y qué pasó a las aguas amargas? Se convirtieron en aguas dulces, potables, que ellos pudieron beber. ¿Están viendo el poder de Dios? ¿Sí o no? Tienen hambre, se quejan. ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Allá por lo menos comíamos ajo, cebolla y lo que nos daban. Pero aquí vamos, nos traíste al desierto para morir de hambre. Dios les da el maná. Ese maná que es tipo de Cristo. Cuando más adelante se quejan de sed, hay una roca. Dios le dice a Moisés, golpea la peña. Moisés lo hizo con la vara. ¿Qué tenía? ¿Qué salió de la peña? De esa roca salió agua y ellos pudieron saciar tu sed. Lo que pasa es que ellos no sabían que esa roca era ¿quién? Cristo Jesús. No lo sabían. Después, por segunda vez, ya Dios no le dijo a Moisés que golpeara la peña. Le dijo que le hablara. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Jesucristo fue golpeado, vituperado, y fue crucificado una vez y para siempre por todos los pecadores. Murió y resucitó. Ahora Jesucristo vuelve, pero no con relación al pecado. Ahora un pecador no tiene que golpear más a Cristo. Cristo se tiene que dejar golpear para salvar a cada pecador que se arrepiente. Ya Él lo hizo de una vez y para siempre. Ahora lo que tiene es que hablarle, arrepentirse, venir ante la presencia de Dios y hablarle, reconociendo que su Hijo Jesucristo murió por él en la cruz
y que así Él lo reconoce porque es un pecador y yo me quiero arrepentir y ser partícipe de la gracia y el perdón que tú nos has dado por la redención que Cristo llevó a cabo. Ya Cristo no tiene que morir, a Cristo no hay que golpearlo más. Él lo hizo de una vez y para siempre. Y así sucesivamente. Este pueblo, viendo el obrar de Dios y no lograron entender. Hermano, esto hay que decirlo con preocupación, porque si nosotros no nos damos al estudio de las Escrituras, a las reuniones a las cuales estamos llamados a reunirnos para recibir la palabra que nos edifica, estamos descuidando esta salvación tan grande. Repito, ¿por qué esta salvación es tan grande? Porque el Salvador es el que es grande. Cuando Jesús está en el capítulo 11 de Mateo, si la mente no me falla, hablando de Juan el Bautista, Él le dice a aquellos que estaban allí frente a él, le dijo, ¿a quién ustedes salieron para ver al desierto? ¿A un hombre? ¿A un profeta? ¿Qué le dijo Jesús a esta gente de Juan el Bautista? Os digo a uno más que profeta. Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había nacido algún hombre que fuera mayor que Juan el Bautista. Pero escuche esto cómo termina el diálogo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. ¿A quién se estaba refiriendo Cristo cuando dijo eso? Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Jesucristo se está refiriendo a Él mismo, que siendo el más grande, el creador de todas las cosas, se hizo el más pequeño. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora Dios lo pone al contrario. Dios se hizo semejante al hombre en la persona de Cristo. Se volvió, vino y se transformó en una criatura más, pero estando en la condición de hombre, se siguió humillando y vino a servir. Y se siguió humillando hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el más rico, se hizo pobre. Rico en todas las bendiciones espirituales. Se hizo el más pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por lo que Él hizo. Y Jesucristo se hizo el más pequeño en el sentido que vino a servir, no para ser servido. Y hoy, como hay un mal entendimiento de esta salvación tan grande, que hay muchos que nos parecemos a Zaqueo. Zaqueo era pequeño en estatura. Pero ¿a qué estatura nos quiere llevar Dios en este proceso de la edificación para llevar a cabo su propósito? Bueno, en Efesios 4 dice que el propósito de Dios es que todos seamos unidos en la misma fe, en una sola fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón
perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo Jesús. Pero ¿cómo Él lo está haciendo? ¿Con quién Él lo hace? Porque yo dije ahorita que muchos de nosotros en el pueblo llamado cristiano estamos como Zaqueo. Cuando estamos llamados a crecer somos enanos espiritualmente hablando. Porque Zaqueo estaba trepado en un árbol, en las ramas de un árbol llamado sicómoro. Pero hoy hay muchos pastores evangelistas, hermanos, que están trepados en un árbol, que el Señor le está diciendo, baja de ahí. Y ese árbol en el cual están trepados es la soberbia. Hay otro que es el orgullo. ¿Y usted sabe lo que es un hombre soberbio? Un hombre soberbio es que ha reconocido que Cristo murió por él en la cruz, se congrega y mientras está en la reunión, usted lo oye orando, lo oye alabando al Señor, usted lo ve atento. Pero cuando regresa a su casa, allí se manifiesta lo que no debe manifestarse. En el seno del hogar no saben hablar con su esposa, con sus hijos. Ese carácter que Dios lo quiere eliminar. No se quieren someter a las instrucciones de Dios que están en las Escrituras. Usted ve pastores, pastoras, predicando desde la tarima, que a eso le llaman altar, que eso es una mentira. Y no quieren ceder y abandonar la mentira porque hay soberbia. Y usted los ve cómo caminan de un lado a otro. Y si usted pone mucha atención en esas personas, el orgullo se le sale hasta por los poros, en la forma que hablan. ¿Y cuál debe ser ese modelo que nosotros tenemos que mirar para ser edificados y crecer a la estatura del varón perfecto? Ese modelo es Cristo Jesús, que en el capítulo 11 de Mateo, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra es bien importante, de corazón, porque yo puedo aparentar una humildad exteriormente, pero dentro de mi ser puede haber orgullo. Yo puedo creerme que soy superior a mi hermano en Cristo Jesús. Cuando el mandamiento bíblico en el Nuevo Pacto es que yo debo considerar, no importa la función que yo esté llevando a cabo en el cuerpo de Cristo. Ese mandamiento es para todos. Dice que yo me tengo que sentir inferior a mi hermano. Que a mi hermano yo lo tengo que considerar como superior a mí mismo. Y eso se está dando. Y en todo esto tenemos que cuidar esta salvación tan grande que se nos ha sido dado. Porque el perdón de pecado, nuestra salvación que se nos ha sido dada por gracia, tengo que seguir repitiendo esto, no es la meta de Dios para con nosotros. Es el medio para Él llevarnos a la meta. Cuando Él nos lleva a la meta es para cumplir no mi propósito, sino su propósito. O sea, yo no estoy en la iglesia para que Dios me resuelva mis problemas físicos. Para hacernos mejores personas. Porque
esa mejora que nosotros identificamos, bueno, pues ya yo antes bebía, ya no bebo. Yo antes me endrogaba, ya no me endrogo, ya no uso droga. Yo antes hablaba malo, ya no hablo malo. Esas son actitudes del viejo hombre. Pero esas actitudes Dios no las vino a mejorar. Cristo no las vino a mejorar. ¿Sabe lo que Él vino? A eliminarlas. El viejo hombre tiene que ser eliminado para que lleguemos a esa estatura que llegó Pablo. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Y esto lo tenemos que ver desde el punto de vista bíblico, de que ahora en Cristo Jesús yo no soy una mejor persona, ni usted tampoco. En Cristo Jesús es que somos nuevas criaturas. ¿Por qué nuevas criaturas? Porque cuando nosotros escuchamos el Evangelio, reconocimos que éramos pecadores, que Cristo murió por nosotros, nosotros recibimos a Cristo y la obra que Él llevó a cabo en la cruz. ¿Ok? Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, ¿por qué somos nuevas criaturas? Porque nosotros llegamos con la naturaleza adámica. Pero cuando nos convertimos, Dios había prometido que íbamos a recibir una nueva naturaleza. Y dice el apóstol Pedro que por medio de sus grandísimas promesas, ahora hemos recibido la naturaleza divina. O sea, que la edificación de cada hombre y cada mujer que pertenecemos a la iglesia, somos edificados con la misma naturaleza, la cual es Cristo Jesús. Entonces, esa es la naturaleza divina, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, no nueva persona, no una mejor persona, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, hermano, no es de nosotros, todo esto es por gracia, por gracia. Por gracia, esto hay que estarlo repitiendo y repitiendo. Porque el nuevo pacto comenzó a tener su vigencia, la cual fue ratificado con la sangre de Cristo cuando Cristo resucita. Por eso es que nuestra salvación, que es una salvación eterna, está garantizada. Lo que Dios nos ha dado en Cristo está garantizado. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba que tiene Dios? Si Jesucristo, cuando fue sepultado, no hubiese sido resucitado, como dice Pablo en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Así es que, pero la garantía de lo que Dios nos ha prometido en Cristo está en que Él resucitó a su Hijo de entre los muertos, pero que cuando Cristo resucitó, no resucitó con el mismo cuerpo que fue sepultado. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, donde cuando va a llegar al aposento donde están los apóstoles,
Ahora no tienen que abrirle la puerta. Él entra, traspasa paredes. Porque ahora Cristo es el Espíritu dador de vida. Y esa glorificación del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Como dicen Hebreos, que Jesucristo se sometió a la muerte de la cruz con el gozo puesto delante de él. En el libro de Romanos dice que todos, refiriendo a todo ser humano, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán, esta primer pareja, le falla a Dios, en Adán, lo que le sucedió a Adán, nos sucedió a toda la raza humana. Cuando Adán fue expulsado del huerto, allí estaba la presencia de Dios. Allí ahora Adán, cuando es expulsado del huerto y es puesto en la tierra de la cual él fue formado, allí todos con Adán quedamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál era el gozo puesto delante de Cristo que sufrió la cruz? En el capítulo 2 de Hebreos dice: verso 10 en adelante voy a leer. Porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos, ¿a qué? ¿Muchos hijos a qué? ¿A dónde? A la gloria. Verso 10, lo voy a repetir. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿A dónde nos quiere llevar? A la gloria, la misma gloria que Él tiene. Él nos quiere retornar otra vez a esa gloria, la cual en Adán la perdimos. Ese era el gozo puesto delante de Él, porque Él quería llevar muchos hijos a la gloria. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermano, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuáles son esos hijos que Dios le dio a Cristo? Todos los que hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo. La meta de Cristo no fue salvarnos, fue el inicio, el método para Él llegar a la meta, que es que volvamos a aquella gloria que perdimos del Padre y que ya Él está, como se lo pidió al Padre. La gloria que tú me diste, en la cual yo estaba antes que el mundo fuese. Cristo le pidió al Padre que lo llevara otra vez a esa gloria. Pero Cristo no quiere estar solo allí. Él dice que la muerte y la resurrección de Él fue para llevar a muchos hijos a la gloria a la cual ya Él
está disfrutando de esa gloria. Por eso es que nuestra esperanza, como dice en Pablo a los Colosenses, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y lo que habla Pablo escribiendo a los Corintios, cuando Cristo regrese, que venga en las nubes, que los muertos van a resucitar primero, luego los que estemos vivos para ese evento, seremos ¿qué? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se nos va a desvestir, se nos va a quitar este cuerpo que está destinado a la corrupción y vamos a recibir un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Esa es la familia que Dios quiere, de muchos hijos, pero que todos nos parezcamos a nuestro hermano mayor, que se llama Cristo Jesús. Hoy hay mucho pueblo en el llamado pueblo cristianismo que está detrás de las señales, los milagros, y no acaban de entender por qué Dios hace milagros. ¿Ah? ¿Y por qué se tiene una salvación tan grande? Se está descuidando y no se conoce. ¿Qué es lo que provoca una fiesta en el cielo? Dijo Jesús. Cuando un pecador se arrepiente, un pecador. Y cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo, usted no me venga a decir que eso no es un milagro de parte de Dios. Porque Cristo mismo dijo en Juan 14, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae y yo le resucite en el día postrero. O sea, que si nosotros un día tornamos la mirada a Cristo, fue porque el Padre nos eligió y nos llamó. Hermano, y no me diga que eso no es un milagro. ¿Ah? Pero nosotros queremos ver cojos andar, ciegos que vean. Bueno, hay que orar mucho por los ciegos, pero los ciegos espirituales que están a montones en las congregaciones, incluyendo a muchos pastores y pastoras. Donde hay soberbia. Cuando usted se encuentra con un hermano, usted pregúntale por qué Dios mató a Usa. Y fue por la desobediencia de David. Porque Dios había determinado, lo había dado como mandamiento, que el arca, los únicos que podían cargar esa arca eran los levitas. Nadie más. Cuando David recuperó el arca, que los filisteos la tenían, ¿en qué la estaba devolviendo David? En una cajeta de bueyes, pero hay una palabra que a mí siempre me llama la atención. En una carreta nueva. ¿Y por qué a mí me llama la atención? Bueno, porque hoy, dentro de la iglesia, que se llama Iglesia de Jesucristo, cada semana aparece algo nuevo, inventado por el hombre. Dios me dijo, Dios me mandó para hacer esto. No, porque esto le agrada a Dios. Eso es soberbia porque Dios no ha mandado hacer lo que estamos haciendo. Muchas cosas de las que estamos haciendo. Hoy hay un descuido. Cuando nosotros faltamos a las reuniones, yo tengo que ver cuál es la razón por la cual yo estoy faltando a la reunión. Porque hay situaciones que justifican mi ausencia. Pero yo puedo faltar a una reunión porque hay algo del mundo que se está celebrando y me llamó más la atención y me voy para allá. Y hay que tener cuidado, hermano. Porque David, volviendo al caso de David, David hizo lo correcto, recuperó el arca.
pero le estaba devolviendo a donde tenía que estar, en Silo, donde estaba el tabernáculo. Era cargada por los levitas y él la llevaba en un cajo de bueyes nuevos. Y la carreta se iba meneando y Usa creía que el arca se iba a caer. Entonces ahí agajó tocó el arca o la carreta y ahí mismo Dios lo mató. ¿Se da lo que quiere decir eso, hermano? Léase el capítulo 17 del libro de los Hechos completito. Dios no necesita de nadie, ni necesita ser honrado por nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y Dios no nos compró a nosotros con oro, plata, cosas corruptibles. Nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estudiar a la luz de las Escrituras cuán grande es esta salvación que Dios nos ha dado. La paz de Dios es con todos. Un abrazo a la distancia de los hermanos que se congregaron y perdonen los errores que se han cometido hoy.